Me llamo Ernesto, chofer de cisterna desde hace 23 años. Le escribo desde Durango. Escuché su programa por primera vez hace poco y desde entonces no dejo de pensar en algo que me pasó en 2019, algo que hasta hoy no logro explicarme y que cambió por completo mi manera de ver la carretera. Aquel año fue duro. Mi mujer acababa de morir de cáncer, después de aguantar año y medio de hospitales, quimios y un montón de silencios que no supe llenar. Me quedé solo, con deudas del tratamiento, con una casa que se sentía más vacía que nunca. Me ofrecieron cubrir una ruta nocturna desde Gómez Palacio hasta un parque industrial en los límites de San Luis Potosí. Pagaban bien, en efectivo, y necesitaba cada centavo. Salí como a las 11 de la noche, el tanque lleno con gasolina para surtir una estación al sur del estado. Era noviembre y hacía frío. De ese frío seco que no cala en los huesos, pero que hace doler los nudillos cuando uno sujeta el volante. Iba por la carretera 40, casi sin tráfico. Los faros apenas iluminaban un par de metros más allá del asfalto, y todo lo demás era pura negrura, como si el mundo se hubiera borrado. Llevaba la radio encendida en volumen bajo, solo estática entre canciones viejas, y el crujido del motor era lo único que acompañaba el silencio. Pasadas las 2, cerca del desvío a San Andrés de la Cal, vi una figura parada junto al acotamiento. Pensé que era alguien pidiendo ayuda. Fui bajando la velocidad, pero al acercarme vi que no hacía señas, ni se movía. Solo estaba ahí, de pie, en la línea blanca. Usaba algo como un abrigo oscuro, pero era difícil saber más. Me puse tenso. No era normal ver gente ahí a esa hora. Lo pasé despacio, sin detenerme. Lo vi por el retrovisor. No se movió. Unos 5 kilómetros después, un olor fuerte a tierra húmeda invadió la cabina. Lo noté enseguida porque venía con la ventana entornada. Era como si trajera el campo mojado adentro del tráiler. No había llovido. Luego vino un bajón de temperatura. El vidrio del parabrisas empezó a empañarse. Revisé el aire acondicionado, pero no tenía encendido el calor. Lo raro es que también el tablero empezó a parpadear. Las luces se atenuaban y volvían, como si algo estuviera chupando energía. A los pocos minutos, el motor empezó a fallar. Reduje marcha, y justo cuando pasaba un pequeño puente de concreto, el tráiler se apagó por completo. Ni luces, ni radio, nada. Me quedé quieto. El volante estaba frío, y al fondo, por los espejos, vi que algo venía caminando por el centro de la carretera. No corría, no tambaleaba, solo avanzaba, recto, como si supiera exactamente a dónde iba. Quise sacar el celular, pero la pantalla estaba muerta. Entonces, golpearon la cisterna. Un solo golpe, seco, como de puño cerrado. Luego otro, más cerca de la cabina. No vi a nadie. Saqué el arma que guardaba bajo el asiento, aunque sabía que no serviría. No bajé. Me quedé ahí, con el cuerpo tenso, sudando frío. Al rato, el motor encendió solo. Las luces volvieron. Todo normal, solo que el olor seguía, y las manos me temblaban tanto que no podía meter la primera. Cuando llegué al parque industrial, el velador me preguntó si me había pasado algo. Me dijo que había visto marcas raras en el tanque, como si lo hubieran arañado con algo metálico. Yo le dije que no. Mentí. No quise contarle. Una semana después tuve que volver a pasar por ahí, no de noche sino al amanecer. Y cuando crucé ese mismo tramo, vi la capilla abandonada al pie del cerro, una cruz oxidada clavada en la tierra y 3 veladoras apagadas al frente. No había visto esa capilla antes. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, bajo la velocidad, apago la radio, cierro las ventanas y pienso que tal vez nunca sabré qué fue lo que subió a la cisterna aquella noche. Pero algo se llevó. Algo que no regresó conmigo. Gracias, señor Williams, por darme este espacio. Ojalá sirva de advertencia para otros choferes. Continuamos con la siguiente historia. La caja vacía. Hola, señor Williams. Mi nombre es Darío.
Soy trailero desde hace más de 15 años, y esta historia no la he contado a nadie más. La viví hace poco, pero aún me cuesta ponerle palabras. A veces me convenzo de que lo imaginé todo. Otras veces me despierto empapado en sudor, convencido de que algo sigue observándome. Esto pasó una madrugada, en la carretera Federal 2, cerca del tramo entre Sonoita y Caborca. Había salido de Hermosillo con destino a Tijuana. Cargaba piezas metálicas, trabajo de rutina. Pero esa noche me urgía llegar, no por la entrega. Era porque mi hermano estaba en terapia intensiva por una falla hepática. Llevaba meses deteriorándose y yo no podía estar ahí. Solo mandaba dinero. Esa madrugada me sentía basura, con la conciencia rota. Llevaba más de 8 horas de camino. La carretera estaba desierta, sin un solo faro en kilómetros. Solo el ronquido constante del motor y el silbido del viento contra los retrovisores. El volante sudaba en mis manos, no por el calor, aunque había más de 30 grados aún siendo de nochecino por la tensión. Pensaba en mi hermano. En la última vez que hablamos, me pidió que le consiguiera un especialista en Mexicali. Le prometí que lo haría, pero no moví ni un dedo. Esa promesa me taladraba el pecho. Era la 1:43 de la madrugada cuando noté algo raro. No fue una figura, ni un ruido. Fue el silencio. Se apagó la radio sin explicación, y el motor, aunque seguía, parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. El calor cambió. No era calor seco del desierto. Era como vapor, como el aliento de alguien pegado al cuello. El parabrisas empezó a empañarse desde afuera. Frené. Las luces se apagaron solas. Ni un corto, ni un aviso. Murieron. Me quedé quieto, mirando el espejo. Nada. Pero olía a metal quemado. Y a algo más. Como animal encerrado. Abrí la puerta con lentitud. Bajé. El aire estaba denso. A unos 10 metros del camión, en medio del asfalto, había una caja de madera, vieja, desgastada, sin marcas. No debería estar ahí. No venía en la carga. No la vi al frenar. Fui hacia ella. Cada paso costaba. Me temblaban las rodillas. El zumbido empezó. Como un generador lejano, abrí la caja, vacía. Pero el interior estaba manchado. No era sangre. Era una sustancia espesa, oscura, que olía a óxido y orina. Volví al camión. Al intentar arrancarlo, no respondió. Sentí algo moverse en la caja. Número del camión. En la caja de madera. Corrí. Cerré la puerta. Subí el vidrio. Me quedé ahí, inmóvil. Vi la figura por el espejo lateral. Agachada. Alargada. Tenía brazos largos que le rozaban el suelo. No tenía rostro. Solo piel lisa. Gris. No se acercó. Solo miraba. O eso sentí. El zumbido subió de tono, hasta que dolía en los dientes. Me tapé los oídos. Cerré los ojos. Cuando los abrí, había amanecido. Estaba a un lado del camino. Camión encendido, radio funcionando, el parabrisas limpio, pero la caja seguía ahí, atrás, en la caja del camión. No toqué la carga, solo conduje. Llegué a Tijuana como autómata. Nadie preguntó por el retraso. Entregué todo, menos la caja. Nunca más la abrí. Esa misma noche recibí la llamada. Mi hermano había muerto. Fallo hepático múltiple. Me quedé mirando el teléfono por minutos. Después fui a ver la caja. Ya no estaba. Desde entonces no viajo de noche. Y cuando me baño, a veces veo huellas en el vapor del espejo. No son mías. Gracias por escuchar, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Caja seca. Hola, señor Williams. Me llamo Ramiro, chofer de cisterna con casi 20 años en el camino. Le agradezco este espacio. Lo que voy a contar no tiene explicación. Ojalá alguien allá afuera, allá afuera, entienda lo que yo aún no puedo. Hace unos años tuve una recaída fuerte con la bebida. Me había separado. Mi hija ya no me hablaba y estaba endeudado hasta el cuello por una estafa. Apenas dormía. Tenía la cabeza ida. Volví a trabajar en lo que encontrara.
Y así me ofrecieron un contrato temporal, llevar una cisterna vacía desde Reynosa hasta Ciudad Mante, para luego cargarla de regreso. Acepté sin hacer preguntas, me urgía el dinero. Era noviembre, temporada seca. Los días eran soportables, pero en la noche el aire se volvía pesado, como estancado. Salí a las 9 de la noche. Sabía que podía hacer el tramo antes del amanecer si me mantenía despierto. Tomé la carretera 97, la de siempre. Esa ruta no tiene nada especial, puro tramo recto con monte bajo a los lados. Pero hay un desvío que la gente evita, el ramal a Caja Seca, un pueblo que ya no aparece ni en el GPS. Me advirtieron que no tomara ese camino, pero esa noche no pensaba en advertencias. Iba solo, escuchando la radio que apenas sintonizaba entre estática. El zumbido del motor y el chirrido de los frenos ya me eran como una canción de cuna. Pasadas las 11, vi el letrero oxidado que decía Caja Seca 12 kilómetros. No sé por qué doblé. Tal vez quise ahorrarme tiempo. Tal vez otra cosa me empujó. El camino era estrecho, de terracería, sin reflectores. Empezó a soplar viento caliente, pero no como el del norte. Era aire muerto, como el que sale de un horno viejo. En medio del polvo empecé a ver cosas. Ramas partidas, botellas, trapos colgados, como si alguien hubiera decorado el trayecto con basura. A los pocos kilómetros la cisterna comenzó a vibrar. Pensé que se había soltado un perno. Me detuve. Bajé con la linterna. Y fue entonces que lo escuché. Pasos dentro de la caja, como si alguien descalzo caminara en el interior. Me quedé congelado. La cisterna estaba vacía. Yo mismo la había revisado en Reynosa. Sin embargo, los pasos continuaban, rítmicos, suaves. Luego, un golpe seco, como si alguien se echara al fondo. Quise abrir la compuerta, pero algo me detuvo. El silencio. Un silencio tan profundo que se comió el canto de los grillos. Un silencio que dolía. En ese instante, todo el aire se volvió denso. Un olor a barro viejo se metió en la nariz. No pude moverme. Vi entonces, al borde del camino, una figura. No tenía cara, solo ropa húmeda, colgando como si aún escurriera. Estaba de pie, con los brazos cruzados. No se movía. Yo tampoco. Solo la linterna temblando en mi mano. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. Regresé a la cabina como pude. El motor no encendía. Me quedé ahí, en medio del monte, hasta que la mañana empezó a aclarar. No dormí, no hablé. Solo escuchaba, cada tanto, el golpe sordo dentro de la caja, como si aún alguien estuviera ahí. Al amanecer, el motor prendió solo. Llegué a Ciudad Mante sin detenerme. Nadie me creyó, pero esa noche cambió todo. Desde entonces, cada vez que paso por una caja seca, me tiemblan las manos. Nunca más volví a abrir la compuerta por la noche. Porque aún hoy, en trayectos largos, cuando el silencio se alarga y el viento se estanca, vuelvo a oír esos pasos. Adentro. Continuamos con la siguiente historia. Ruta de sal. Hola, señor Williams. Me llamo Ernesto y soy trailero desde hace más de 20 años. Nunca había enviado nada a su programa, pero lo que me pasó el mes pasado me dejó tan perturbado que necesitaba contarlo. No busco explicaciones ni consuelo, solo que alguien escuche, porque después de esa noche, algo en mí ya no está completo. Todo empezó con un encargo sencillo: transportar costales de sal desde una planta cerca de Santa Rosalía hasta un depósito en Hermosillo. Me pagaban bien porque era de noche, y el tramo era largo, cruzando varios kilómetros de desierto. Yo había aceptado por necesidad, porque desde hace unos meses arrastro una deuda que me tiene hasta el cuello. A eso de las 10 ya estaba en marcha, con el tanque lleno y el termo de café recién hecho. Me sentía más o menos tranquilo. El camión se portaba bien, y la radio apenas alcanzaba a sintonizar música norteña entre chasquidos de estática. Tenía el aire en recirculación porque allá afuera hacía un calor pesado, seco, de esos que te resecan la garganta.
Pasando San Ignacio, la carretera se va haciendo más sola. Las luces desaparecen y lo único que uno ve es lo que iluminan los faros. Pensaba en mi hija Mariana, en que la última vez que hablamos, me dijo que no quería verme más y no dejaba de tomar. Yo ya lo había intentado, pero los días malos te arrastran otra vez. No justifico nada, solo que en el camino uno tiene demasiado tiempo para pensar. La anomalía fue tan leve que al principio no le di importancia. Una señal de tránsito volteada, torcida como si alguien la hubiera empujado. Luego, una mancha oscura al borde del camino. Podía ser aceite, pero no olía a nada. Seguí avanzando. A cada rato me tallaba los ojos porque sentía el cansancio subir. En cierto punto, algo raro pasó con la temperatura dentro de la cabina. El aire ya no enfriaba. Pensé que se había descompuesto el clima, pero miré el panel y todo estaba normal. Me bajé un poco el vidrio, buscando alivio, y me golpeó un olor extraño, como a costra marina, salmuera vieja y algo más, como hierro oxidado. Unos 15 minutos después, vi algo sobre la línea blanca, una silueta, inmóvil. Frené en seco. Me bajé y tomé la linterna. Era un costal. Pensé que se me habría caído uno, pero al acercarme, vi que no tenía etiquetas, ni marcas, ni nada. Solo un costal lleno de sal, abierto por un lado y regado sobre el asfalto. Parecía sangre blanca. Sentí una punzada en la nuca. Miré hacia los costados. No se oía nada, ni grillos, ni viento. Un silencio espeso. Me subí otra vez al camión, queriendo seguir, pero el motor no encendía. Todo estaba muerto. La radio, las luces, incluso el reloj digital. Entonces lo vi por el retrovisor. Primero creí que era mi reflejo, pero no. Una figura quieta junto al remolque. No se movía. No tenía cara. Apenas una silueta delgada, desproporcionada. Me quedé congelado sin saber qué hacer. El corazón me retumbaba en los oídos. Sentí que el tiempo se detenía. De pronto escuché algo arrastrarse detrás. Un sonido áspero, como tela sobre grava. Quise mirar, pero no me atreví. No grité. No recé. Solo apreté el volante hasta sentir los nudillos crujir. Pasaron segundos, o tal vez horas, hasta que el camión encendió solo. El tablero se iluminó. La radio volvió a sonar, y la figura ya no estaba. Arranqué sin mirar atrás. Cuando llegué al depósito en Hermosillo, el encargado me preguntó si había descargado en otro lado. Le dije que no, que venía directo. Me mostró la carga. Faltaban 3 costales. Lo juré por mi vida, por mis muertos. No paré nunca. Desde entonces, no conduzco de noche. No por miedo a morir, sino a volver a encontrar esa cosa. Porque sé que sigue allá, esperando, justo donde empieza la sal sobre el asfalto. Continuamos con la siguiente historia. El cruce de las 4:17. Hola, señor Williams. Me llamo Rogelio, chofer de autobús foráneo. Trabajo para una línea que cubre la ruta Reynosa-San Luis Potosí. Esto que voy a contarle me pasó en el tramo entre Linares y Matehuala, hace poco más de un año, y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Siempre fui muy puntual, muy cuadrado con mis horarios. Lo mío no era el dinero, ni los viáticos, ni las propinas. Lo mío era cumplir el trayecto a la hora exacta. Así me enseñaron, así me gané el respeto. Pero eso cambió con un viaje nocturno que arrancó con retraso. Ese día salí 38 minutos tarde por un problema con los boletos duplicados. Iba irritado, sudando sin parar, repasando mentalmente los minutos que debía recuperar para no perder mi escala en Matehuala. Era medianoche cerrada cuando pasamos por un paraje llamado Las Norias, antes del entronque con la 62. Llevaba 18 pasajeros, todos dormidos, menos una señora en la tercera fila y un adolescente que jugaba en el celular. El motor iba parejo, el diésel olía a quemado, típico en pendientes largas. Encendí la radio del tablero para escuchar algo de música norteña, pero solo salía estática. Eso no es raro.
La señal se pierde en esa zona. Lo que sí fue raro es que la estática empezó a subir y bajar como si alguien girara la perilla, y yo no estaba tocando nada. Apagué la radio. Ahí fue cuando noté que el reloj digital del tablero parpadeaba. 4:17, 4:17, 4:17. Ya no avanzaba. Volteé de inmediato al reloj de pulso. También marcaba 4:17. Algo no andaba bien. Reduje velocidad. La niebla empezó a cerrarse sobre el parabrisas, como si me estuvieran aventando harina. Bajé más. No podía ver ni la línea blanca. Pensé en detenerme, pero sabía que si me quedaba sin referencias, podía salirme del camino. Fue entonces cuando la señora de la tercera fila se puso de pie y vino directo hacia mí. Caminaba raro, como si tuviera las piernas dormidas. «Se va a bajar alguien», dijo. No pregunté nada, solo la miré por el espejo. «¿Dónde?», le pregunté al fin. Ella levantó la mano y señaló el parabrisas. No había nada, solo niebla. Pero en el mismo momento en que frené del todo, un bulto negro apareció junto a la puerta. Alto. Quedó inmóvil, como esperando que abriera. Me sudaban las manos. Miré al espejo interior. Todos los pasajeros seguían dormidos, hasta el muchacho. Pero la mujer que estaba de pie ya no estaba. Volví a mirar al parabrisas. El bulto seguía ahí. Apagué el motor. No escuché pasos. No escuché nada. Solo sentí que el frío entró por todas las rendijas del autobús. Me caló hasta las encías. Intenté abrir la puerta con el botón del tablero. Nada. Fallaba. Saqué la llave de repuesto, pero ya no había nadie afuera. Tampoco niebla. Todo el campo era visible. No había árboles. No había postes. Solo una vieja estación de tren a unos 100 metros, en ruinas. El reloj seguía en 4:17. Puse el motor en marcha. Avanzó, pero sentí que las ruedas estaban sobre grava, como si no fuera asfalto. Y de pronto lo vi. A lo lejos, cruzando las vías, venía un niño. Tendría unos 8 años. Descalzo, camisa blanca larga. Caminaba hacia el autobús. No miraba al frente. Solo bajaba la cabeza. Me puse en pie, no sé por qué. Apagué las luces altas. El niño se detuvo justo antes de las puertas. Y entonces, sin moverse, levantó la cabeza. Tenía los ojos cubiertos por 2 vendas negras. No podía ver. Y sin embargo, sabía que me veía. Entonces desapareció. No dio un paso. No corrió. No hizo un sonido. Solo dejó de estar ahí. Me lancé al volante, lo encendí de nuevo y aceleré con todo. El camino volvió. Las líneas blancas, los postes, las señales. El reloj empezó a andar otra vez. 4:18. Miré por el espejo. Los pasajeros seguían dormidos. La mujer de la tercera fila no estaba. Tampoco había registro de ella en la lista de abordaje. La revisé varias veces. Nadie con su descripción. Cuando llegamos a Matehuala eran las 7:22. Exacto. Pero yo no podía dejar de pensar que estuve atrapado en un minuto durante quién sabe cuánto tiempo. Desde entonces no conduzco de noche. Cada vez que veo 4:17 en cualquier parte, siento que el autobús va a detenerse solo, que va a aparecer ella otra vez, o el niño. Quizás ya no salí de ahí, quizás sigo cruzando esa vía, una y otra vez. Continuamos con la siguiente historia. El que camina por la sal. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Rogelio. Trabajo en una empresa de transporte de minerales en el norte de Coahuila, casi en la frontera. Llevo 17 años manejando por las mismas rutas, cruzando desiertos, pueblos fantasmas y salares interminables. Nunca tuve problemas, hasta aquella noche. Todo empezó poco después de que murió mi hermano. Él también era trailero. Un infarto fulminante en plena ruta. Lo encontraron con las manos en el volante, los ojos abiertos, mirando hacia la nada. Eso me dejó mal, muy mal. No solo porque éramos cercanos,
sino porque fue tan repentino que no pude despedirme. No llegué ni al funeral. Estaba en un viaje rumbo a Sonoita. Desde entonces, algo cambió en mí. Dormía poco. Me dolía la cabeza al despertar. Soñaba con cosas sin sentido, caminos que se partían en dos, voces bajo la tierra, polvo en los ojos. Hasta el camión me pesaba distinto, como si no respondiera igual. Pero seguí trabajando, porque no sé hacer otra cosa. Esa noche en particular, salí de la planta de zinc en Sabinas Hidalgo con destino a Piedras Negras. Me tocó cruzar el Salar de Santa María, un tramo largo y plano, sin curvas, sin señales. Nada más que la línea blanca en medio del silencio. La hora exacta no la sé, pero era ya madrugada. El tablero marcaba 3:12 cuando me fijé. Llevaba la radio encendida en volumen bajo. Noticieros viejos. Estática. El aire acondicionado fallaba, así que iba con las ventanillas entreabiertas. Afuera, ni viento, ni bichos. Solo la sal iluminada por los faros, blanca como leche agria. Lo primero que noté fue el olor. No a sal, ni a tierra, ni a motor. Era algo más fuerte, como a metal oxidado mezclado con algo podrido. Pensé que venía de la carga, pero llevaba tanques sellados. Después, la temperatura. Sentí que el calor desaparecía, no como cuando sube el aire frío. Era algo más denso, como si todo se quedara quieto. El volante me quemaba hacía minutos. Ahora estaba helado. El vidrio de mi lado se empañó. Y la radio murió. Solo zumbidos. Reduje la velocidad. No quise parar. No allí. Pero al mirar por el retrovisor, lo vi. A un lado del camino, parado. A apenas unos pasos de la línea blanca. Un hombre delgado, en bata de hospital, sin zapatos, mirando directo al camión. Frené sin pensarlo. No porque quisiera ayudarlo, sino porque, no sé, algo dentro de mí se torció. Bajé el vidrio, nada, ni un sonido, ni el motor respiraba. Sentí el sudor frío corriendo por mi espalda. El tipo no se movía. Tenía la cabeza inclinada, como si escuchara algo en la tierra, y a su alrededor, el polvo de sal estaba pisado. No era huella común, eran círculos como espirales. Se notaban hasta en la línea blanca. Apreté el claxon, ni eco, nada. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Bajé del camión. Llevaba un tubo de metal en la cabina. Lo agarré por si las dudas. Caminé unos pasos hacia él, y al instante, desapareció. No caminó, no corrió, desapareció, pero no se fue. El piso bajo mis pies crujió, como si la sal se agrietara. Vi líneas negras abrirse en el terreno, muy delgadas, pero vivas, como raíces. Retrocedí, me subí de nuevo, cerré puertas, puse seguro, intenté encender el motor, nada, todo muerto. Entonces lo vi otra vez, no en la carretera, esta vez estaba en el espejo retrovisor, dentro del camión, sentado en el camarote, mirándome. No lo oí subir, no lo sentí, solo apareció. Su cabeza colgaba. La bata estaba manchada de sal y sangre seca, pero lo que me paralizó fueron sus pies. No tocaban el suelo, flotaban, y los dedos estaban al revés, como si las plantas de sus pies estuvieran arriba. Quise moverme, gritar. No pude. El tubo cayó de mi mano. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el camión arrancó solo. El motor rugía, pero los espejos estaban cubiertos de sal, como si hubiera nevado adentro. Manejé así por minutos. No sé cómo. No veía nada. Solo intuía la línea blanca. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi luces adelante. Era una gasolinera abandonada. Apenas un poste con un foco moribundo. Frené. Bajé. Corrí a la oficina vacía. Me encerré allí hasta que amaneció. Al volver al camión, el camarote estaba vacío. Los espejos limpios.
pero en el tablero había una marca con sal, una palabra escrita con dedos torcidos, guión bobo, O-L-B-E-R-E guión. Nunca le conté a nadie, pero desde entonces cada que cruzo esa ruta, algo me sigue. Lo escucho en los frenos, lo huelo en la sal. A veces sueño con ese tipo y despierto con los pies sucios, llenos de tierra blanca. Gracias por escuchar, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. El retén. Hola, señor Williams. Le hablo desde Coahuila. Mi nombre no importa. Fui soldado del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Esta historia no es de combate. No hubo fuego enemigo, pero fue la noche más difícil de mi vida. Todo comenzó en el año 2008. Estábamos haciendo un operativo de vigilancia cerca de la frontera, una zona caliente por los trasiegos, pero esa noche no había enfrentamientos. Solo nos tocaba un retén improvisado sobre un tramo olvidado de la carretera 2, rumbo a Janos. Era casi medianoche. La luna no se veía, pero el aire traía ese polvo seco del desierto, y el silencio era tan espeso que el crujido de los insectos se oía como metal. Éramos 6 en el punto. No había tráfico. Uno que otro tráiler, pura carga. Nos turnábamos para dormir por tandas. Yo estaba despierto con otro muchacho, Gómez. Todo iba normal, hasta que vimos un sedán blanco, muy viejo, sin placas. Lo raro fue que se acercó sin luces, pero de forma directa, como si ya supiera dónde estábamos. Le hice la señal con la lámpara. Se detuvo. Gómez apuntó el arma. Yo caminé hasta el conductor. El motor seguía encendido, pero no había ruido, como si tragara el sonido. Me acerqué a la ventanilla. Estaba abajo. Dentro, había un hombre solo. Ropa vieja, sombrero. No hablaba. No movía la cabeza. Tenía la mirada fija al frente. Le dije que apagara el vehículo. Nada. Repetí la orden. No reaccionó. El interior del carro olía a humedad, como cuarto cerrado por meses. Y había algo más, un olor rancio, agrio, como de animal muerto. Gómez se acercó por el otro lado, tocó el vidrio. Nada. Dimos la orden final. Ni se inmutó. Decidí abrir la puerta. Cuando lo hice, la luz interior no se encendió. Gómez apuntaba firme. Yo puse la mano en el hombro del hombre. Estaba helado, frío de hielo, y aún así, sin moverse. Le alumbré la cara con mi linterna, y ahí lo vi. Los ojos estaban abiertos, pero no tenían brillo. No parpadeaba. La piel, ceniza, como de yeso. Pero no era un cadáver. Respiraba. Lento, muy lento, pero respiraba. Gómez retrocedió. Me gritó algo. En ese momento, el motor se apagó solo. Un golpe seco se oyó dentro del carro, como si algo hubiese caído al piso trasero. Me asomé. Había una bolsa negra, cerrada con cinta. Ahí sentí el pánico. Quise retroceder, pero no podía mover las piernas, ni hablar. El conductor seguía inmóvil. Entonces, noté algo más. Tenía una lágrima seca, pegada al cachete, como si llevara días llorando sin moverse. Gómez gritó otra vez. Me sacó del trance. Jaló mi brazo. Tropecé. Cuando me volví, el hombre ya no estaba en el asiento. El coche seguía ahí, intacto, las puertas cerradas. Pero él no estaba. Revisamos cada rincón. Nadie, ni huellas en el polvo. Solo la bolsa negra. Cuando la abrimos, encontramos una fotografía. Era una familia. Papá, mamá, un niño. Todos con los ojos tachados con marcador. Al reverso, una fecha. 25 de septiembre de 1967. Y una frase escrita a mano. Aquí nunca se fue. Ese coche nunca lo remolcamos. La bolsa desapareció. Nadie del mando nos creyó. Dijeron que era cansancio, que estábamos alucinando. Pero Gómez renunció 2 semanas después. Yo aguanté otro año. Nunca volvimos a esa zona. No sé qué era eso. Solo sé que ese hombre no estaba vivo, pero tampoco muerto. Estaba atrapado.
O algo lo tenía. Gracias por escuchar, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Perímetro muerto. Hola, señor Williams. Me llamo Ernesto. Fui soldado de infantería en la 7ª Zona Militar en Tamaulipas. Lo que voy a contarle no figura en ninguna parte oficial. Y nadie de mi batallón quiere recordarlo. Esto fue en 2016, durante una operación nocturna cerca de la frontera. Nuestro objetivo era simple: asegurar una zona rural donde había reportes de movimiento narco. Yo era cabo segundo en ese entonces. Recuerdo que hacía un calor espeso, de esos que te hacen sudar debajo del chaleco antibalas. Nos tocó patrullar una brecha sin nombre entre 2 ranchos abandonados. Éramos 12 hombres y un teniente nuevo que se estrenaba en campo. El conflicto personal ya venía de casa. Mi hijo tenía fiebre esa semana. Mi esposa me suplicó que pidiera un permiso. No pude. Llevábamos 3 meses sin descanso. Ella me lo echó en cara por teléfono antes de abordar el camión. Si le pasa algo al niño y tú no estás, que te lo cargue Dios, me dijo. Me fui con esa frase clavada. Llegamos a la zona cerca de las 2 de la madrugada. No había luna. El motor del Humvee jadeaba. El aire olía a diésel caliente. A lo lejos, entre la maleza, se veían luces que titilaban, como si alguien fumara escondido. Bajamos en formación. Yo iba cubriendo el flanco derecho. Sentía el arma pegada al pecho, húmeda por mi sudor. Solo se oían las chicharras y nuestros pasos sobre la grava. Pasaron 15 minutos sin novedad. Avanzamos hacia una casa de ladrillo con el techo caído. Adentro no había nadie, solo costales podridos, sillas rotas y el eco de nuestras botas. Fue al salir de esa casa que algo empezó a ir mal. El punto más al sur del perímetro, donde habíamos dejado un binomio, no respondía por radio. El teniente mandó a un soldado a revisar. No volvió. Mandamos a otro. Tampoco regresó. Nos dividimos en grupos. Yo fui con el teniente y 2 más. Caminamos en fila india hacia la maleza. El olor cambió de pronto. Algo entre sangre seca y agua estancada. Sentí arcadas. El teniente se detuvo. «Miren eso», dijo señalando una mancha negra extendida en el suelo. Parecía una sombra espesa, pero no había luz. Nadie decía nada. El silencio se volvió tan denso que dolía en los oídos. Entonces el aire se volvió helado, en seco. No era normal. Uno de los soldados intentó hablar, pero la voz no le salió. Solo nos mirábamos. El teniente intentó dar la orden de regresar, pero se escuchó otro ruido. Pasos muy cerca. Pero no venían de un lado. Venían de todos lados al mismo tiempo, como si alguien o algo caminara en círculo a nuestro alrededor. Apuntamos las armas, girando como locos, pero no vimos nada, hasta que se escuchó algo más. Un llanto, pero no humano. Era bajo, ronco, como si saliera de una garganta quemada. Uno de los soldados cayó de rodillas, tapándose los oídos. Yo solo pensaba en mi hijo con fiebre, en su frente caliente y su mirada perdida. Me obligué a moverme, jalé al teniente por el brazo y le grité: «Regresamos ya, mi teniente, ya. Corremos». El sonido nos perseguía. Un zumbido se metió por las orejas, como una frecuencia aguda. Las luces del Humvee estaban apagadas, la radio muerta. El resto del pelotón nos esperaba con el rostro descompuesto. Nadie preguntó nada. Subimos y salimos de ahí sin contar cabezas. 2 semanas después nos dijeron que eso fue una deserción. Los 4 soldados desaparecidos quedaron como bajas por fuga. Nadie los buscó. Uno de los que estuvo esa noche terminó en psiquiatría. El teniente pidió su baja. Yo sigo en servicio, pero nunca regresé a esa zona. A veces sueño con el sonido de esos pasos, o despierto oliendo sangre. Me revisé varias veces. Estoy sano, pero algo se quedó en mí. Desde ese día, siempre dejo una vela encendida al pie de mi cama, por si vuelve. Continuamos con la siguiente historia. Fuga al desierto. Hola, señor Williams, mi nombre es César. No soy trailero ni guardia, pero sí soy hombre de volante. Trabajo como vendedor y manejo a diario por distintos estados. Esta historia, sin embargo,
No pasó en un viaje de trabajo. Fue en un viaje que debía salvar mi matrimonio. Mi esposa y yo teníamos problemas serios, muchos silencios, celos, acusaciones por cosas mínimas. Estábamos al borde, así que propuse una escapada. 4 días en San Carlos, Sonora. Aire limpio, carretera, paisajes. Pensé que el silencio allá sería distinto, que quizás podríamos empezar de nuevo. Salimos de Hermosillo al atardecer, en mi Nissan viejo. Llevábamos maletas ligeras, hielera con cervezas y un par de cumbias en el USB. Al principio, todo iba bien. Incluso bromeamos un poco. Pero cuando empezó a oscurecer, volvimos a caer en el silencio de siempre. La carretera era larga, recta, casi sin tráfico. A los lados, cerros bajos y tierra seca. El sol se hundía detrás del horizonte como una moneda oxidada. Ya para entonces, solo se escuchaban el motor y el aire caliente entrando por la ventana. Pasando un letrero que decía, desvío a El Jaral, ella me preguntó si no quería parar. Le dije que mejor no. El trayecto era corto, prefería seguir. Pero algo cambió en el ambiente. Fue de golpe. La temperatura subió dentro del carro, como si estuviéramos encerrados sin aire. Al mismo tiempo, empezó un olor extraño. No era gasolina ni aceite. Era algo como agua estancada, pero tibia. Ella me preguntó si había algo en el motor. Dije que no. Seguimos. Pero la atmósfera ya era distinta. La radio empezó a emitir un sonido raro. No estática, más bien como si alguien tarareara por debajo de la música. Bajé el volumen. Y ahí lo escuchamos bien. Un susurro largo, ronco, como si viniera desde la cajuela. Paré en seco. Bajé del carro, revisé todo. Nada. Las llantas bien. La cajuela vacía. Me metí de nuevo. El calor seguía. El olor también. Mi esposa, callada, me miraba fijo. Le pregunté si quería volver. Me dijo, «Tú escuchaste también, ¿verdad?» No supe qué responder. Solo arranqué. Pero al volver a la carretera notamos algo raro. Ya no había señales. No había luces. El camino parecía otro. Los faros apenas iluminaban unos metros y más allá, solo negrura. El GPS dejó de marcar. Daba vueltas en la misma ubicación. Y entonces vimos a la mujer, parada junto al acotamiento, vestido blanco, largo. No levantaba la cabeza. Estaba inmóvil, con los brazos caídos, como si esperara algo. Bajé la velocidad, pero no me detuve. Al pasar junto a ella, mi esposa gritó. Me pegó en el brazo. «¿Viste sus pies? No toca el suelo». Aceleré sin pensar. No miré atrás. Pasaron minutos. No sé cuántos. La oscuridad era total. Ella temblaba. Yo tenía las manos húmedas. Me ardía la espalda del sudor. Seguíamos avanzando, pero no aparecía ningún letrero, ningún auto, nada. De pronto, el motor se detuvo. Muerto, sin previo aviso. No hubo explosión, no hubo falla, solo silencio. Los faros también se apagaron. La cabina se quedó en penumbra. Ella empezó a llorar. Intenté encender de nuevo. Nada. Intenté abrir la puerta. No se podía. Ninguna. Ni las ventanas. Estábamos atrapados. Y entonces, un golpe en el toldo. Uno solo. Segundo. Como si alguien hubiera caído encima. No vimos nada, pero el auto se balanceó levemente. Luego otro golpe. Esta vez en el vidrio trasero. Después, silencio. Mi esposa se tapó la cara. Yo apreté el volante como si eso me salvara. No dijimos una sola palabra. Solo esperábamos. Pasó el tiempo. No sé cuánto. Pero en algún momento, el motor volvió solo. Las luces también. La radio encendió con estática. El GPS mostró una ubicación. Entronque a San Carlos, 2 kilómetros. Arranqué sin mirar atrás. Llegamos al hotel antes del amanecer. Nos registramos en silencio. Dormimos todo el día. No volvimos a hablar del tema. A la semana siguiente ella se fue. Dijo que algo se rompió en ese viaje. Yo creo que fue ella, se supo la que nunca volvió. No la mujer que amaba. Esa se quedó atrapada allá,
en esa curva sin nombre, donde algo nos marcó. Gracias por escuchar, señor Williams. Continuamos con la siguiente historia, la línea roja. Hola, señor Williams. Mi nombre es Rubén. Soy chofer de autobús foráneo y llevo 15 años recorriendo rutas largas entre Zacatecas y la frontera con Texas, siempre de noche. Mi historia no es fácil de contar, pero necesito sacarla de adentro. Espero que algún oyente entienda lo que viví. No siempre fui chofer. Estudié hasta la prepa y trabajé en un taller mecánico, pero mi papá enfermó de los pulmones y tuve que dejar todo para ayudar en la casa. El primer trabajo que acepté fue de ayudante en una línea de autobuses, revisando llantas y limpiando cristales. A los pocos años ya estaba manejando. Siempre fui serio, puntual, pero el estrés me comía. Mi esposa me dejó cuando nació mi hija. Dijo que yo no estaba, que vivía en la carretera. Lo entendí. Lo intentamos varias veces después, pero nunca volvió a confiar en mí. Desde entonces cargo con esa culpa. La noche de esta historia me tocó cubrir una ruta que casi nunca hago, Zacatecas-Reynosa, con escala en Matehuala. Era un miércoles. Llevaba 15 pasajeros, todos tranquilos, la mayoría dormidos. Había llovido en la tarde y el pavimento todavía estaba mojado. Eran las 2:20 de la mañana. El aire acondicionado echaba vapor. Llevaba música instrumental suave, volumen bajo. En ese tramo, pasando San Roberto, la carretera se estrecha y se va entre cerros. Poca luz, mucho silencio. Solo se escucha el rugido bajo del motor y el crujir de la suspensión en cada curva. Al salir de una pendiente noté algo en la línea divisoria, una especie de mancha roja. Pensé que era sangre de algún animal atropellado. Frené un poco, pero no se quitaba. Seguía y seguía, como si alguien la hubiera pintado de un tirón. Me acerqué más al volante. Estaba tenso. La mancha no desaparecía. Se extendía por el carril izquierdo, como una línea roja trazada con pincel, apenas visible bajo los faros. Miré el reloj. 2:37. Revisé los espejos, todos dormidos. El copiloto estaba vacío. Empecé a sentir que el aire dentro de la cabina estaba denso. Me sudaban las manos. Apagué el aire. Nada cambió. Seguía sintiendo el pecho apretado, como si alguien se sentara sobre mí. Al pasar un señalamiento, vi que alguien había rayado con aerosol la palabra alto. Era imposible detenerme ahí. Ni señal de vida, ni casas, ni postes, ni otro vehículo. Entonces sucedió. Las luces del tablero parpadearon, los faros también, y por un instante, la línea roja desapareció. Luego regresó, pero ahora más gruesa, como si hubiera algo debajo. Frené, muy despacio. No quise despertar a los pasajeros, pero mi cuerpo ya temblaba. El autobús se detuvo en una zona de descanso. No tenía más de 5 metros pavimentados. Apagué el motor. Silencio. Saqué mi linterna, bajé. La brisa olía a tierra húmeda. Caminé hacia el frente del autobús y ahí estaba. La línea roja pasaba por debajo del camión y seguía hacia el monte. Pero ya no era pintura. Era un reguero fresco como de sangre, pero espesa. No tenía sentido. No había restos, no había animales, no había rastro de choque. Encendí la luz y la seguí con los ojos. A unos 20 metros, la línea se detuvo en seco. Terminaba en una figura agachada, muy pequeña. No se movía, no respiraba. Mi mano empezó a temblar. Apunté con la linterna. La figura estaba de espaldas. Era como un niño, pero no era un niño. Tenía la cabeza inclinada, los brazos colgando. No tenía ropa, pero tampoco piel. Era como si fuera de cera, o como si algo lo hubiera vaciado por dentro. El pecho parecía hundido. No hice ruido, solo la luz encendida y el sonido del viento. Retrocedí, paso por paso. No dejaba de mirarlo. Cuando estuve de vuelta en el camión, subí, cerré la puerta y encendí el motor. Al mirar por el espejo,
ya no estaba. Regresé a carretera, con la línea roja aún bajo mis ruedas, pero no miré más por el retrovisor. No volví a frenar. No paré hasta llegar a la central de Reynosa. Cuando bajaron los pasajeros, uno de ellos me miró fijo. Era un señor mayor. Me dijo: «Usted también la vio, ¿verdad?». No respondí. Él asintió, como si eso bastara, y se fue. No he vuelto a esa ruta. Nadie me obliga, pero me cuido. A veces, en ciertas noches, siento que esa línea roja está ahí, bajo mí, aunque conduzca en otra parte. Y cuando estoy a solas, escucho pasos detrás de la puerta del baño. Pequeños, rápidos. Nunca los abro. Gracias por dejarme contar esto. Continuamos con la siguiente historia. La carga silenciosa. Buenas noches, señor. Williams, le escribo para compartirle algo que me sucedió hace unos años. Algo que me cambió. Mi nombre es Ramiro y he sido trailero por más de 35 años. He visto de todo en las carreteras de México, pero nada como aquello. Para que entienda el peso de la historia, primero tiene que entender el peso que yo ya traía encima. Mi esposa, Elena, había fallecido un año antes. Fue rápido, una enfermedad de esas que no avisan y no perdonan. Antes de irse, me hizo prometerle una cosa, que dejaría la carretera. «Ya trabajaste mucho, viejo», me dijo, con esa voz que ya se le estaba apagando. «Quédate en casa, cuida a Javier, te necesita. Javier es nuestro único hijo. Para ese entonces ya era un hombre, pero la muerte de su madre lo había golpeado duro. Y yo, en lugar de cumplir mi promesa, hice exactamente lo contrario. Me aferré al volante de mi tráiler como un náufrago a una tabla. Cada viaje largo era una excusa para no enfrentar el silencio de la casa, para no ver la silla vacía de Elena, para no tener que hablar con mi hijo de un dolor que a los dos nos estaba ahogando. Las llamadas con él se volvieron cortas, tensas. «Otra vez en la carretera, me decía, y en su voz yo no oía un reproche, oía una decepción que me partía el alma, pero yo no sabía cómo parar. El tráiler era mi mundo. El rugido del motor era la única canción que lograba acallar mis pensamientos. La culpa era una carga pesada, mucho más que las toneladas de acero que solía arrastrar. Esta historia ocurrió en un viaje particularmente solitario. Llevaba un contenedor vacío desde el puerto de Guaymas hacia Nogales. Una corrida fácil, o eso pensaba. La tarea era sencilla: mover un cascarón de metal a través del desierto de Sonora. Era de noche, de esas noches en las que el calor del día se niega a morir, y el asfalto parece respirar un vaho espeso. Conducía por el tramo entre Hermosillo y Santa Ana, un pedazo de carretera que se estira como una cicatriz negra en medio de la nada. No había luna, solo un manto de estrellas tan denso que parecía irreal. Mi mente, como siempre, era un torbellino. Recordaba la última conversación con Elena, su mano fría en la mía. Pensaba en la llamada que le había hecho a Javier esa misma tarde, tan llena de silencios incómodos. Me sentía un cobarde, un mal padre y un mal esposo que no podía cumplir una última promesa. La fatiga empezó a pegarme, no solo la del camino, sino la del alma. Las luces del tablero de pronto me parecieron demasiado brillantes, el zumbido del motor, hipnótico y peligroso. Decidí parar en un área de descanso que conocía, un simple pedazo de pavimento alejado de la carretera, sin luces ni servicios. Un lugar para fantasmas y camioneros cansados. Apagué el motor y el silencio fue total, abrumador. El desierto no hace ruido, zumba. Es un silencio lleno de algo. Me recosté en la litera, cerré los ojos, pero el sueño no venía. La cara de decepción de mi hijo flotaba en la oscuridad. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Tump, T-U-M-P, T-U-M-P. Un sonido bajo, rítmico. Venía de atrás, de la caja. Al principio pensé que era el metal contrayéndose por el cambio de temperatura, o mi propia sangre latiendo en mis oídos. Traté de ignorarlo. Me di la vuelta, apreté la almohada contra mi cabeza.
Tump, T-U-M-P, T-U-M-P. Era más claro ahora. No era mecánico. Suena raro decirlo, pero sonaba orgánico, como un corazón enorme y lento, latiendo dentro de mi contenedor sellado. El vello de mis brazos se erizó. Me senté de golpe en la litera. El aire en la cabina se sentía helado, a pesar del calor sofocante de afuera. Es el cansancio, Ramiro, me dije. Te estás volviendo loco. Pero el sonido no se iba. Era constante, metódico. Una presencia viva en mi carga muerta. El miedo empezó a ganarle a la lógica. ¿Qué demonios podía ser? El contenedor estaba vacío cuando lo enganché. Yo mismo lo verifiqué. Y estaba cerrado con sellos de alta seguridad. Nadie podía haber entrado. Con el corazón martillándome en el pecho, agarré una linterna y bajé de la cabina. La noche era tan oscura que sentí que me tragaba. Apunté la luz hacia la parte trasera del tráiler. Todo parecía normal. Los sellos intactos, las puertas cerradas firmemente. Me acerqué, con el oído pegado al metal frío. El sonido era inconfundible desde ahí. Tump, tump, tump. Vibraba a través del acero, una pulsación lenta y poderosa que parecía resonar en mi propia caja torácica. Apoyé la mano en la puerta del contenedor y sentí la vibración en mi palma. Era real. Fuera lo que fuese, estaba vivo y estaba ahí dentro. Retrocedí un paso, el pánico trepándome por la garganta. Y entonces vi algo que me heló la sangre y me robó el aliento. En la superficie polvorienta de la puerta del contenedor, justo donde mi mano había estado, una marca empezó a formarse. Apareció lentamente, desde adentro hacia afuera, como si se condensara por el frío. Era la huella de una mano, pequeña, como la de un niño. Se quedó ahí, impresa en el polvo, clara y perfecta por un segundo eterno. Y luego, con la misma lentitud con la que apareció, se desvaneció en la nada. Grité. No sé si fue un grito ahogado o un alarido que rompió el silencio del desierto, pero sentí que se me desgarraba algo por dentro. No pensé, no racionalicé. Corrí, me trepé a la cabina, giré la llave con manos temblorosas y arranqué el motor con un rugido que sonó a pavor puro. Metí la velocidad y salí de esa área de descanso como alma que lleva el diablo, levantando una nube de polvo y grava. No miré atrás, conducía a toda velocidad, aferrado al volante, con los ojos fijos en el pedazo de carretera que la luz de mis faros me permitía ver. La carga que llevaba a mis espaldas ya no era un contenedor vacío, era un ataúd, era una tumba, era el peso de mi promesa rota, de mi hijo solitario, de mi cobardía. El sonido del latido había desaparecido, pero el silencio que dejó era 1000 veces más aterrador. Sentí una presencia en el asiento del copiloto. No vi nada, pero sentí el frío, el vacío, el peso de una ausencia que era exactamente igual a la que yo mismo había dejado en mi casa. Era el fantasma de mi culpa, sentado a mi lado, acompañándome en silencio en mi huida. Llegué a Nogales con las primeras luces del alba. No había dormido nada. Estaba temblando, pálido como un muerto. Entregué el contenedor en el patio de la empresa. Vi cómo el personal rompía los sellos y abría las puertas. Me quedé a distancia, esperando, con el corazón en un puño. El contenedor estaba perfectamente, absolutamente vacío. El supervisor me dio los papeles y me miró raro. ¿Todo bien, Ramiro? Te ves fatal. Solo asentí, incapaz de hablar. No sé qué había en esa caja. No sé si fue un espíritu, un eco del desierto, o si mi propia mente, torturada por la culpa, me jugó la peor de las pasadas. Pero en ese momento, supe que no podía seguir huyendo. El terror que sentí esa noche, el miedo a esa presencia silenciosa en mi carga, no era nada comparado con el miedo de perder a mi hijo para siempre. Tomé el teléfono, marqué su número. Cuando contestó, no le di excusas, no le hablé de un próximo viaje. Solo le dije, Javier, hijo, ya voy para la casa. Esa fue mi experiencia, señor Williams.
Espero sirva para su programa. Ahora, continuamos con más. Reflejos rotos. Hola, señor Williams. Soy un seguidor de su podcast desde hace tiempo, y por fin me animé a escribirle. Mi nombre es Carlos, y hace un par de años trabajaba como taxista nocturno en Tijuana. Es una ciudad que nunca duerme, pero que en la madrugada tiene una cara muy distinta. Y en una de esas madrugadas me topé con algo que todavía no puedo explicar. En aquel entonces, mi vida era un desastre. Tenía veintitantos y acababa de pasar por una ruptura muy fea. Mi novia, Sofía, me había dejado. Sus últimas palabras se me quedaron grabadas a fuego. Es que no estás aquí, Carlos. Estás de cuerpo presente, pero tu mente está en otro lado. Siento que le hablo a un fantasma. Y tenía razón. Yo vivía en piloto automático. El trabajo de noche me ayudaba a eso, a no pensar, a ser solo un par de ojos que ven las luces de la ciudad pasar, una sombra detrás del volante que lleva a otras sombras de un punto a otro. Me sentía desconectado de todo, de todos, y sobre todo, de mí mismo. Las acusaciones de Sofía rebotaban en mi cabeza durante esas largas horas, haciéndome dudar de quién era yo en realidad. Era tan vacío como ella decía. La noche en que todo pasó, llovía. No una lluvia fuerte, sino un sirimiri constante que hacía que las calles de Tijuana brillaran con los neones de los bares y las farmacias, creando un paisaje borroso y melancólico. Eran casi las 3 de la mañana. El turno había estado muerto, y yo estaba cansado, dando vueltas sin rumbo por la zona centro, pensando en apagar el taxímetro e irme a casa. Fue entonces cuando vi la mano que se levantaba en la penumbra de una esquina poco transitada. Frené. La puerta trasera se abrió y una mujer se deslizó dentro. Apenas la vi. Un destello de un abrigo oscuro y cabello mojado. Cerró la puerta con suavidad y el interior del coche se llenó de un olor a lluvia y a un perfume floral muy tenue, casi marchito. Buenas noches. ¿A dónde la llevo?, pregunté, mirando por el retrovisor. Su voz fue apenas un susurro. A la colonia Altamira, por favor. Yo le digo dónde. Asentí y puse el coche en marcha. La colonia Altamira está en una de las laderas de Tijuana, una zona de calles empinadas y laberínticas. Intenté hacer la plática de siempre. Noche tranquila, con esta lluvia. Silencio. No respondió. Pensé que tal vez no me había oído, o simplemente no quería hablar. Algunos pasajeros son así. Me concentré en el camino, en el baile de los limpiaparabrisas y en las gotas que corrían por el parabrisas. De vez en cuando, mis ojos se desviaban por costumbre al espejo retrovisor. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. La mujer estaba sentada perfectamente quieta, con la vista perdida en la ventanilla, pero su reflejo estaba mal. La primera vez que lo noté, fue un detalle mínimo. Pasé por un bache que sacudió el coche entero, pero su imagen en el espejo no se movió ni un milímetro. Se quedó estática, como una fotografía. Parpadeé. Lo achaqué al cansancio, a la luz extraña de los postes. Seguí conduciendo, pero ya no podía dejar de mirar. Cada vez que la veía en el espejo, su expresión parecía más y más vacía. No triste, no cansada, absolutamente en blanco, una máscara de carne. Luego, por un instante, al pasar bajo un farol, su reflejo pareció girar la cabeza para mirarme directamente, mientras que la mujer real seguía con la vista fija en la ventana. Mi corazón dio un vuelco. Estoy muy cansado, me dije. Es el estrés, la falta de sueño. Pero el miedo ya era una bola de hielo en mi estómago. Aquí está bien, susurró ella. Su voz me sobresaltó. Frené en una calle oscura y desolada, flanqueada por bodegas con las ventanas rotas y paredes llenas de grafitis. No había una sola casa a la vista. El lugar daba escalofríos. Miré el taxímetro. Marcaba una cantidad extrañamente alta y específica. Serían 314 pesos.
dije, girándome en mi asiento para cobrarle. El asiento trasero estaba vacío. El aire se me fue de los pulmones. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿En qué momento se había bajado? No oí la puerta, no sentí nada. Mi primera reacción fue de enojo. Maldita sea, otra que se va sin pagar. Estaba a punto de arrancar, maldiciendo mi suerte, cuando mis ojos se posaron de nuevo en el espejo retrovisor por pura inercia, y mi sangre se convirtió en hielo. Ella seguía ahí, en el reflejo. Estaba sentada en el asiento trasero, pero solo en el espejo. El asiento real, a mi espalda, seguía vacío. Su reflejo me miraba fijamente, y su cara ya no estaba en blanco. Ahora estaba llena de una tristeza infinita, una angustia que parecía calarme los huesos. Lentamente, levantó una mano en el espejo y la presionó contra el cristal, como si estuviera atrapada al otro lado. No había sonido, solo esa imagen imposible, el reflejo de una mujer fantasma en mi taxi vacío. El pánico me consumió. Grité, o creo que lo hice. Pisé el acelerador a fondo y el coche patinó sobre el asfalto mojado antes de salir disparado por esa calle oscura. No me atreví a volver a mirar el espejo, pero sentía su mirada en mi nuca. Sentía su presencia fría y silenciosa llenando el espacio vacío detrás de mí. En mi mente, las palabras de Sofía resonaban como una sentencia. No estás aquí. Le hablo a un fantasma. ¿Era eso lo que estaba viendo? ¿Un fantasma literal o el reflejo de mi propia desconexión, de mi propio vacío emocional? La mujer del espejo, con su presencia ausente y su tristeza palpable, era la encarnación de cómo me sentía, un reflejo roto en un mundo que no podía tocar. Conduje sin rumbo, temblando, hasta que las luces de una gasolinera abierta me parecieron el lugar más seguro del mundo. Frené de golpe junto a las bombas de gasolina, con el motor todavía en marcha. Con el corazón en la garganta, levanté la vista hacia el espejo. No había nada, solo el reflejo del asiento trasero, vacío y solitario. Nunca volví a trabajar en el turno de noche. La experiencia me rompió algo por dentro. Me hizo confrontar esa sensación de ser un espectador en mi propia vida. A veces, cuando me miro en un espejo, por un segundo, tengo pánico de ver esa cara vacía mirándome de vuelta, de descubrir que el fantasma siempre he sido yo. Y eso es lo que viví. Gracias por el espacio, señor. Williams, sigamos escuchando las historias de la carretera. El eco en la niebla. Señor Williams, buenas noches a todos en Martínez Historias Horror. Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contarles me pasó cuando trabajaba como velador. Fui militar durante 15 años. Así que la soledad y la noche no son algo que me asuste, o al menos eso creía. Dejé el ejército por algo que no fue en combate, sino en un ejercicio de entrenamiento en la sierra. Yo estaba a cargo de un grupo de novatos. Había un chico, Leo. No tendría más de 19 años. Era entusiasta, pero novato. Durante una práctica de navegación nocturna, yo cometí un error, una duda de un segundo. Una instrucción equivocada. Es por aquí, dije, y esa vacilación fue suficiente. Leo resbaló en un terreno inestable y cayó por un barranco. Murió al instante. La investigación me exoneró. Lo llamaron un trágico accidente. Pero yo sabía que fue mi culpa. Esa culpa me carcomía. Dejé el uniforme y busqué el trabajo más solitario que pude encontrar. Velador en una obra en construcción en las montañas de Chihuahua. Un desarrollo de cabañas de lujo para gente rica, plantado en medio de la nada. Pensé que el silencio me ayudaría a olvidar, pero el silencio tiene sus propios ecos. El lugar era un esqueleto de madera y concreto enclavado en la sierra. Mi trabajo era simple: dar mis rondines, asegurarme de que nadie robara material y pasar las noches en una pequeña caseta con un catre y una radio. Era la temporada de lluvias, y casi todas las noches la niebla bajaba de las cumbres. Era una niebla espesa, pesada, como algodón mojado. Reducía la visibilidad a un par de metros y se tragaba todos los sonidos.
Era como estar sordo y ciego al mismo tiempo. Al principio, la niebla era mi aliada. Envolvía el mundo y lo hacía sentir irreal, distante. Pero pronto empezó a jugarme malas pasadas. Oía cosas. El crujido de una rama que no podía ver. El sonido de una piedra que rodaba a lo lejos. Son los animales, me decía. El viento. Pero una noche empecé a oír algo más. Un golpeteo. Tap, 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 tap. Era débil, intermitente. Lo oía cuando hacía mis rondines por el perímetro de la obra. Me detenía. Escuchaba. El sonido se perdía en la niebla. Seguía caminando y al rato, otra vez. Tap, 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 tap. Busqué por todas partes. Revisé las cabañas a medio construir, los montones de material. Nada. El sonido parecía no tener origen. Venía de todas partes y de ninguna. La vieja paranoia de mis años de servicio empezó a despertarse. La sensación de que no estaba solo. Una noche, la niebla era la más densa que había visto. Era como caminar dentro de una nube. Mi linterna apenas cortaba un túnel blancuzco frente a mí. Y el golpeteo volvió. Pero esta vez era más claro, más cercano. Tap, 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 tap. Mi sangre se heló. Reconocí el ritmo. No era un ruido al azar. Era un código. Una señal militar básica para indicar una posición. Un código que yo mismo le había enseñado a docenas de soldados, incluido a Leo. Un miedo visceral, helado, se apoderó de mí. Agarré mi radio para reportar cualquier cosa, pero solo había estática. La niebla parecía devorar las ondas. Con el corazón latiendo desbocado, hice lo único que mi entrenamiento me dictaba. Seguí el sonido. Era una locura, lo sé, pero era un instinto más fuerte que yo. Tap, 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 tap. El sonido me guió a través del laberinto de cimientos y estructuras a medio terminar, hacia el borde oeste de la propiedad. Allí había una enorme excavación, un foso profundo que sería el sótano de la cabaña principal. La niebla lo llenaba por completo, como una caldera de vapor blanco. El golpeteo venía de ahí abajo, del fondo del pozo. Me detuve al borde, temblando. Apunté el haz de mi linterna hacia la niebla. «¡Hay alguien ahí!», grité, pero mi voz sonó débil, absorbida por la densa humedad. Y por un segundo, solo un segundo, la niebla se arremolinó y el haz de luz encontró algo. Era una figura, de pie, en el fondo del foso. Un hombre joven con uniforme de campaña. Su forma era borrosa, translúcida, como humo condensado. No pude verle la cara. Estaba en sombras, pero yo sabía quién era. Era Leo. No se movió, no habló. El golpeteo cesó. El silencio que cayó fue más aterrador que cualquier ruido. La figura levantó lentamente un brazo. Yo me preparé para lo que fuera. Una acusación, un gesto de ira. Pero no me señaló a mí. Señaló un punto en el suelo, a mi lado, a un par de pasos de donde yo estaba parado. Y entonces, tan rápido como apareció, se disolvió de nuevo en la niebla. Me quedé paralizado, mirando el foso vacío. El corazón me iba a reventar. Con la mano temblorosa, moví el haz de la linterna hacia el lugar que la aparición había señalado. El suelo, el borde del foso donde yo estaba parado, estaba socavado por la lluvia. Había una grieta enorme, oculta por la hierba. Estaba parado sobre una cornisa de tierra suelta y lodo, a punto de ceder. Si hubiera dado 1 o 2 pasos más en la dirección que llevaba, el suelo se habría derrumbado y yo habría caído al fondo del pozo, exactamente como Leo. Retrocedí de un salto, tropezando, cayendo de espaldas sobre la tierra mojada. Jadeaba, buscando aire, mirando el borde frágil que casi se había convertido en mi tumba. Fue una advertencia, el espíritu de Leo salvándome de cometer su mismo error final.
¿O fue una alucinación? Un eco de mi culpa tan poderoso que mi mente lo proyectó en la niebla para darme una respuesta. No lo sé, nunca lo sabré. Seguí en ese trabajo hasta que terminaron la obra, pero jamás volví a acercarme a ese foso. La culpa por la muerte de Leo no desapareció, pero cambió, se transformó. Ya no era solo el peso de su pérdida, sino el peso de una segunda oportunidad que no entendía. Esa noche en la niebla no encontré perdón. Encontré un eco silencioso y terrible que me devolvió la imagen de mi propia mortalidad. Aún tiemblo al recordarlo. Aquí el señor Williams con el siguiente relato de nuestros oyentes. Kilómetro 114. ¿Qué tal, señor Williams? Aquí le va mi historia. Soy enfermera itinerante, me llamo Isabel. Mi trabajo consiste en viajar a clínicas rurales o a domicilios en zonas apartadas. Paso mucho tiempo en la carretera, pero una noche, la carretera pareció no querer dejarme ir. Mi conflicto personal, como usted dice en su programa, no era con nadie más que con la vida misma. Mi madre padecía de Alzheimer en una etapa avanzada. Cada 15 días, sin falta, yo conducía las 4 horas que me separaban del asilo donde vivía. Cada visita era un pequeño infierno. Ver a la mujer que me dio la vida, la que me enseñó a leer y a amarrarme las agujetas, desvanecerse frente a mis ojos, era una tortura. A veces no me reconocía. Otras me confundía con su hermana, muerta hace años. Se perdía en sus propios recuerdos fracturados. Y yo, mientras conducía de regreso a casa, sentía un terror profundo y egoísta. El miedo a mi propia herencia genética. El miedo a que un día mi propia mente se convirtiera en ese laberinto sin salida. La carretera era mi purgatorio, un espacio para procesar ese duelo anticipado. El viaje en cuestión fue después de una visita particularmente dura. Mi madre había estado completamente ausente, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Salí de ahí con el alma en pedazos. Era ya de noche y tomé la autopista del Pacífico, la 15D, en dirección a Culiacán. Es un tramo largo, monótono, de esos que te hipnotizan si no tienes cuidado. El paisaje oscuro y plano pasaba como una película repetitiva. Para mantenerme despierta puse música, canciones viejas que a mi mamá le gustaban. Grave error. Cada melodía era una puñalada de nostalgia. Mi cabeza era un caos de recuerdos, de la risa de mi madre, de su cara cuando todavía estaba llena de luz, y todo se mezclaba con la imagen de su rostro vacío de esa tarde. El estrés y el dolor eran una presión física en mi pecho. Fue entonces cuando pasé por el marcador de kilometraje, una señal verde y blanca, simple, kilómetro 114. No le di importancia, pero al pasar, las luces de mi coche parpadearon una sola vez. Raro. Seguí conduciendo, perdida en mis pensamientos, durante lo que me parecieron 5 o 10 minutos. Y entonces, vi otra vez la señal verde y blanca a un lado de la carretera, kilómetro 114. Sacudí la cabeza. Debo estar más cansada de lo que pensaba, murmuré. Era imposible. Pero una semilla de inquietud se plantó en mi mente. Puse más atención al camino, a las líneas blancas que se deslizaban bajo mis ruedas. Conduje otros 10 minutos, conscientemente, midiendo la distancia. Y allí estaba de nuevo, inconfundible, recortado contra la oscuridad. Kilómetro 114. El pánico empezó a burbujear. Era un bucle. Estaba atrapada en un bucle. Miré el reloj digital del tablero. Marcaba las 11:23 de la noche. Juraría que había visto esa misma hora hacía un rato. Pisé el acelerador, con la estúpida idea de que la velocidad podría romper lo que fuera que estaba pasando. El coche rugió, pero el paisaje seguía siendo el mismo desierto oscuro. Y si, unos minutos después, como una broma macabra, el kilómetro 114 volvió a aparecer, fue en ese momento.
mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, que la vi. Adelante, en el acotamiento, había una figura. Una mujer de pie, completamente inmóvil. Instintivamente, levanté el pie del acelerador. Necesitaba ayuda. A medida que me acercaba, el corazón se me subió a la garganta. La mujer llevaba un vestido floreado, de un estilo anticuado, un vestido desteñido de flores pálidas. Era idéntico al que mi madre usaba en una vieja fotografía que yo guardaba en la guantera del coche. El coche se movía como en cámara lenta. Mi respiración se atoró en mi pecho. La mujer estaba de espaldas a la carretera, mirando hacia la oscuridad del desierto. Su postura, la manera en que sus hombros caían ligeramente, era la postura de mi madre. Quería gritar, frenar, huir, pero estaba paralizada. Lentamente, como si supiera que la estaba mirando, la figura giró la cabeza hacia mí, y el grito que tenía atorado se liberó en un chillido de puro terror. Su cara no tenía cara. Era una superficie lisa, pálida y vacía, sin ojos, sin nariz, sin boca, como la cabeza de un maniquí sin pintar. Una nada ovalada donde debería haber rasgos, expresiones, una identidad. Pisé el acelerador a fondo, con toda la fuerza de mi pánico. El coche se desvió bruscamente y volví al carril con un volantazo. No miré por el retrovisor, no me atreví. Solo veía hacia adelante, con lágrimas de terror corriendo por mis mejillas, esperando ver de nuevo el maldito marcador del kilómetro 114. Pero no apareció. El siguiente que vi fue el 115, luego el 116. El bucle se había roto, pero la imagen de esa mujer sin rostro estaba grabada a fuego detrás de mis párpados. No era un fantasma cualquiera, era la encarnación de mi miedo más profundo, era la imagen de la enfermedad de mi madre, la representación literal de la pérdida de la identidad, del ser que se borra hasta que no queda nada, un rostro sin facciones, una persona sin persona. La carretera no me había mostrado un espectro, me había mostrado mi propio infierno personal. Conduje hasta la primera gasolinera iluminada que encontré y me quedé ahí, temblando en mi coche, por más de 1 hora, hasta que pude volver a respirar con normalidad. Nunca le conté a nadie lo que vi. ¿Cómo podría? Pero esa experiencia me dejó una cicatriz. El kilómetro 114 ya no es solo un punto en un mapa para mí. Es un recordatorio de que los peores horrores no son los que nos persiguen en la oscuridad, sino los que ya viven dentro de nuestra propia mente, esperando la carretera solitaria perfecta para salir a la superficie. Espero que mi relato les haya puesto los pelos de punta. Continuamos con la siguiente historia en Martinez, Historias de Horror. Recuerdas que puede dejar tus historias en el chat y con gusto serán narradas. La estática en el espejo. Hola, señor Williams, soy Javier, un suscriptor fiel. Le escribo porque viví algo que me hizo replantearme todo sobre mi vida, mi familia y los fantasmas que cargamos. Yo manejo para una de esas aplicaciones de transporte, un trabajo que me da para vivir, pero no mucho más. Y para entender mi historia, tiene que saber de mi papá. Mi viejo fue trailero de la vieja escuela. Un gigante, para mí. Un hombre que se sabía de memoria las carreteras de 3 países. Sus historias eran legendarias. Cruzar la Rumorosa con vientos de huracán. Enfrentar a federales corruptos. Ver cosas extrañas en desiertos lejanos. Yo lo idolatraba. Cuando él murió, quise seguir sus pasos. Sentí que era mi deber, pero no pude. Reprobé el examen para la licencia comercial 2 veces. La segunda vez, el instructor me dijo que simplemente no tenía el temple. Fue humillante. Así que aquí estaba yo, en mi pequeño sedán, haciendo viajes de 10 minutos a centros comerciales, sintiéndome como una versión fallida y encogida de mi padre. El contraste entre sus aventuras épicas y mi realidad monótona era una fuente constante de vergüenza. En mi coche, como un recordatorio silencioso, tenía su vieja radio de banda ciudadana, una Cobra. No la usaba,
Era más bien una reliquia, un amuleto. La noche del suceso fue particularmente mala. Pocos viajes, mucho tráfico, y una sensación de fracaso que me pesaba en el pecho. Eran pasadas las 2 de la madrugada, y estaba en los suburbios de Houston, Texas. Un laberinto de calles idénticas, con casas de cartón piedra que parecían todas iguales, bajo la luz amarillenta de los faroles. Era el epítome de la vida que mi padre siempre había evitado. Me sentía atrapado. En un arrebato de frustración y nostalgia, encendí la vieja radio CB. Un torrente de estática llenó la cabina, el familiar psss que siempre asociaba con mi padre llegando a casa. Dejé el ruido de fondo. Era casi reconfortante. Conducía despacio por un vecindario especialmente oscuro y silencioso, cuando, de repente, una voz cortó la estática. No era clara, sonaba lejana y distorsionada, como un recuerdo. Era la voz de un hombre. La subida larga pasando la sierra oscura, dijo la voz. Fruncí el ceño. Jugueteé con el dial, pensando que era una transmisión perdida de algún trailero en México. Y las luces de los pozos petroleros queman como ojos del diablo en la noche. Un escalofrío me recorrió. Esas frases eran de mi padre. Eran las mismas palabras que usaba en una de sus historias favoritas, una sobre un viaje por Coahuila. Me dije que era una coincidencia loca, un trailero viejo usando las mismas expresiones, pero era demasiada casualidad. Entonces, la voz dijo algo que hizo que mis manos se aferraran al volante con fuerza. Javier debería ver esto. Él lo entendería. Mi nombre. Dijo mi nombre. Y la voz. No había duda. Era la voz de mi padre. Cansada, grave, exactamente como la recordaba. Un terror helado me inundó. Mis ojos saltaron instintivamente al espejo retrovisor del lado del conductor. Y por una fracción de segundo, la imagen que me devolvió no era la de la calle suburbana y sus casitas perfectas. Era una carretera negra, infinita y vacía bajo un cielo sin estrellas. Y justo detrás de mí, pegado a mi defensa, estaba la silueta imponente y amenazante de un tráiler de 18 ruedas. Un Kenworth viejo, como el de mi padre. Tenía las luces apagadas, como una bestia acechando en la oscuridad. Grité y pisé el freno con todas mis fuerzas. Las llantas de mi coche chirriaron en el asfalto. Detrás de mí, el claxon de un coche sonó furioso, seguido de un rechinido de frenos. Una minivan me esquivó por un pelo, su conductor gritándome algo que no entendí. Miré de nuevo el espejo, temblando. La minivan se alejaba. La calle suburbana estaba ahí, normal, tranquila. No había ninguna carretera desierta. No había ningún tráiler fantasma. Miré la radio CB. Solo emitía estática. Estaba hiperventilando, con el corazón queriendo salirse del pecho. ¿Qué acababa de pasar? ¿Fue real? ¿O acaso mi dolor, mi anhelo por mi padre y mi profundo sentimiento de ser una decepción se habían combinado en la alucinación más vívida y aterradora de mi vida? La voz de mi padre no había sonado orgullosa, como en mis recuerdos. Sonaba melancólica, agotada, como la de un hombre atrapado para siempre en una carretera solitaria. En ese momento, no vi al héroe que yo había construido en mi mente. Vi el fantasma de un hombre solitario, condenado a un purgatorio de diésel y asfalto. Apagué la radio CB. Conduje a casa en un silencio sepulcral. Esa noche cambió todo. Dejé de ver la vida de mi padre como una aventura gloriosa y empecé a ver la prisión de soledad que también debió haber sido. Dejé de ver mi propia vida como un fracaso y empecé a verla como una oportunidad. La oportunidad de echar raíces, de estar presente, de construir un hogar. Algo que mi padre, en su eterno viaje, nunca tuvo realmente. Todavía tengo la radio CB en mi garaje, cubierta de polvo. Es una reliquia de un fantasma que, ahora entiendo, es mejor dejar que siga su camino en las silenciosas y oscuras carreteras del pasado. Hasta aquí mi testimonio. Saludos a todos los que recorren las carreteras de la oscuridad. Escuchemos qué más nos han enviado. El hombre que se tragó el desierto.
Señor Williams, buenas noches. Mi nombre es Sofía. Soy geóloga. Mi trabajo me lleva a algunos de los lugares más remotos e inhóspitos que uno pueda imaginar. Amo la soledad y la inmensidad de esos paisajes, pero una experiencia en el desierto de Coahuila me enseñó que la soledad no siempre significa que no haya nadie. Mi historia tiene un trasfondo familiar. Mi familia es muy unida y un poco sobreprotectora conmigo. La razón es que hace muchos años, un tío mío, el hermano de mi madre, desapareció. Era como yo, un alma errante. Un día se fue a explorar los desiertos del norte y simplemente nunca volvió. Lo buscaron por semanas. No encontraron rastro de él, ni de su vehículo. Se lo tragó la tierra, decía mi abuela. Por eso, mi familia siempre está presionándome para que deje el trabajo de campo, para que busque algo seguro. Yo siempre me he resistido, un poco por rebeldía y otro poco porque amo lo que hago. Pero en el fondo, siempre ha existido un pequeño y oscuro miedo de terminar como mi tío. Estaba en una expedición de mapeo, en una zona increíblemente aislada del desierto coahuilense, a más de 100 kilómetros del pueblo más cercano. Era mediodía. El sol caía como plomo derretido, y el calor creaba espejismos que hacían temblar el horizonte. Estaba en medio de la nada más absoluta cuando mi camioneta, una vieja Ford Ranger, tosió un par de veces y se murió. Capot levantado, motor muerto, sin señal en el teléfono satelital. Una situación complicada, pero para la que estaba preparada. Tenía agua, comida para un par de días y un kit de emergencia. Mi plan era simple: esperar. Tarde o temprano alguien pasaría, una patrulla fronteriza, algún ranchero. Me senté a la sombra de la camioneta y esperé. Las horas pasaron con una lentitud aplastante. El sol era un tirano en el cielo. El silencio era lo más impresionante. No era un silencio vacío, era un silencio pesado, lleno de una energía antigua. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranjas y púrpuras y estirando las sombras de los cactus, hasta convertirlas en figuras monstruosas, sentí un escalofrío, la inconfundible sensación de ser observada. Giré la cabeza en todas direcciones. No había nada, solo rocas, arena y la línea infinita del horizonte. Pero la sensación no se iba. Era como si el desierto mismo tuviera ojos. Cuando el crepúsculo teñía el mundo de un azul profundo, lo vi. Una figura, a lo lejos, caminando hacia mí. Venía del corazón del desierto. Era un hombre. Mi primer sentimiento fue un alivio inmenso. Ayuda. Me puse de pie, lista para hacerle señas. Pero a medida que se acercaba, el alivio se convirtió en una extraña inquietud. Caminaba con una lentitud y una constancia antinaturales, y su ropa era extraña. Parecía un ranchero, pero de otra época, con pantalones de mezclilla polvorientos y una camisa gastada. No llevaba sombrero, ni mochila, ni una gota de agua, y no sudaba. En ese calor, yo estaba empapada, pero él parecía completamente seco. Sus pies no levantaban polvo al caminar, simplemente avanzaba. Se detuvo a unos 50 metros de mi camioneta, demasiado lejos para distinguir bien su rostro en la luz moribunda, pero lo suficientemente cerca para sentir su quietud. Se quedó ahí, parado, mirándome. No levantó una mano para saludar, no gritó, simplemente se quedó ahí, una silueta oscura contra el último resplandor del día. El miedo, frío y primitivo, me recorrió. Me metí en la cabina de la camioneta y puse los seguros. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El hombre no se movió. La oscuridad cayó por completo, y la noche del desierto, con su infinidad de estrellas, lo envolvió. Ya no podía verlo, pero sabía con una certeza absoluta que seguía ahí, esperando. Pasaron horas. La luna, casi llena, subió por el cielo, bañando el paisaje con una luz pálida y fantasmal. Me armé de valor,
y miré hacia el lugar donde había estado el hombre. No estaba. Se había ido. Un suspiro de alivio se me escapó. Quizás solo fue un ranchero curioso que siguió su camino. Estaba a punto de intentar dormir cuando oí un sonido. Un sonido que me heló la médula. Venía de debajo de la camioneta. Un raspado suave, seco, como el de arena y grava siendo arrastradas lentamente. Shh, krr, shh. Luego, otro sonido. Uno bajo, gutural, imposible. Un sonido como de algo tragando. No era animal, no era humano. Era un sonido geológico, el sonido de la tierra moviéndose. Y entonces lo entendí, con una claridad que era puro terror. El hombre no se había ido, se había hundido, se había metido bajo la tierra, bajo mi camioneta. El desierto se lo había tragado, como decía mi abuela. La presencia que sentía ya no era la de un hombre, era la del propio desierto, vasto, antiguo y hambriento, que había tomado forma humana para observarme. Pasé la noche en vela, encogida en el asiento, escuchando esos sonidos intermitentes y terribles que venían de abajo. Justo antes del amanecer, todo quedó en silencio. Poco después, las luces de un vehículo se acercaron. Era un viejo vaquero en su pick-up. Cuando le conté, temblando, lo del hombre, él no se rió. Me miró con sus ojos curtidos por el sol y dijo en voz baja: sí, a veces el desierto se cobra su cuota. No le gusta que anden solos por aquí. No había huellas alrededor de mi camioneta, excepto las mías. Esa experiencia no hizo que dejara de ser geóloga. Pero ahora, cuando estoy en esos lugares solitarios, siento el silencio de manera diferente. Sé que no está vacío. Está lleno de una paciencia infinita y un hambre antigua. Y ahora, Señor. Williams, creo que sé lo que le pasó a mi tío. No se perdió. El desierto lo reclamó. Y sigue ahí, esperando, observando con ojos de arena y con un silencio que de vez en cuando se rompe con el sonido de algo que traga. Esa ha sido mi historia, señor Williams. Una que me hiela la sangre cada vez que la recuerdo. Continuamos con el siguiente relato para la comunidad de Martínez Historias de Horror. El sonido de la deuda. Buenas noches, señor Williams, y a toda la gente que lo escucha. Mi nombre es Fernando. Fui empresario, o al menos eso decía mi tarjeta de presentación. La verdad es que ahora no soy nada. Esta historia es de mi último viaje como hombre de negocios. El viaje que marcó el final de todo. Mi problema era simple y terriblemente común: la ruina. Había confiado en el socio equivocado. Había hecho una serie de inversiones desastrosas y lo había perdido todo. La empresa, los ahorros, la casa, todo. Me encontraba conduciendo mi coche, un sedán que pronto también sería del banco, desde mi oficina ya vacía en San Diego hacia la casa de mis padres en Arizona. Un viaje de la vergüenza. El coche iba lleno de cajas con las pocas cosas personales que pude rescatar de mi vida anterior. Cada kilómetro era un martirio. Mi teléfono no paraba de vibrar con llamadas de números desconocidos, acreedores, abogados. No contestaba. ¿Qué podía decirles? La culpa y la humillación eran un nudo en mi garganta que me impedía hablar. Era de noche. Para evitar el tráfico y las miradas, decidí cruzar por la Interestatal 8. Esa carretera te lleva a través de las dunas de arena de Imperial. Es un paisaje lunar, surrealista. Millas y millas de dunas blancas y sedosas bajo la luz de la luna. Parece otro planeta. La belleza del lugar contrastaba brutalmente con la fealdad de mi situación. El estrés era tan grande que sentía una presión física en el pecho. No podía respirar bien. Vi un área de descanso con vista a las dunas y decidí parar. Necesitaba aire. Necesitaba pensar cómo iba a darle la noticia a mi esposa, a mis hijos. Apagué el motor y el silencio fue absoluto. Un silencio de tumba.
Sentado ahí en la oscuridad, con la ventanilla bajada, lo oí. Un tintineo metálico muy leve. Clink. Pensé que era el motor del coche enfriándose, un sonido normal. Pero unos segundos después, otra vez. Clink, clink. Rítmico, deliberado. Como si alguien estuviera dejando caer monedas, una por una. El sonido venía de afuera, de la oscuridad de las dunas. Salí del coche, intrigado y un poco nervioso. La noche era clara y la luna iluminaba el mar de arena. Escudriñé la oscuridad. Nada. El sonido se detuvo. Me sentí estúpido. El estrés me estaba haciendo oír cosas. Me di la vuelta para volver al coche, y fue cuando lo vi, reflejado por un instante en la ventanilla. Me giré de golpe. Al borde del estacionamiento, donde la arena comenzaba, había una figura. Era alta y delgada, casi esquelética. Su forma era imprecisa, como si estuviera hecha de sombras más oscuras que la propia noche. No se movía, solo estaba ahí, de pie, con una postura de paciencia infinita, y en una de sus manos sostenía algo que brillaba débilmente con la luz de la luna. Eran unas balanzas, unas viejas balanzas de platillos, oxidadas y antiguas, como las que usa la justicia en las estatuas. Mi corazón se detuvo. La figura no hizo ningún gesto amenazante. No se acercó. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo las balanzas en perfecto equilibrio, como si estuviera esperando para pesar algo. En mi estado mental, el simbolismo fue inmediato y demoledor. El sonido de las monedas, las balanzas de la justicia, no era un fantasma cualquiera. Era una manifestación de mi propia catástrofe, un cobrador silencioso que no venía por dinero. Sentí que había venido a reclamar la deuda moral, el peso de mi fracaso, de las vidas que había afectado con mi irresponsabilidad. El terror me sacudió. Me lancé al coche, lo arranqué y salí de allí a toda velocidad. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver el estacionamiento vacío. Pero, número. La figura seguía ahí, inmóvil, viéndome partir. Conduje como un loco por la carretera desierta. Cada pocos minutos, mi mirada saltaba al espejo, y la figura aparecía. A veces la veía a lo lejos, parada en la cima de una duna. Otras aparecía por un segundo en el acotamiento, siempre a la misma distancia, siempre con sus balanzas. No me perseguía en el sentido estricto de la palabra, no se acercaba, pero siempre estaba ahí. Era una presencia constante, un testigo silencioso de mi huida. La noche se hizo eterna. Cada reflejo en mis espejos era una nueva punzada de pánico. No fue hasta que las primeras luces del amanecer empezaron a pintar el horizonte de un gris pálido, cerca de Yuma, que miré por el espejo y ya no había nada. Se había ido con la oscuridad. Me orillé en la carretera, temblando de pies a cabeza. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi esposa, y por primera vez en días contesté. Con la voz rota, empecé a contarle todo. No sé qué fue lo que vi esa noche en el desierto. Un demonio, un espíritu, una alucinación producto de la culpa más extrema. Pero me obligó a enfrentar la verdad. Hay deudas que no se pueden pagar con dinero. Hay fracasos que te marcan el alma. Aún hoy, cuando cierro los ojos en la noche, a veces oigo el tintineo de monedas cayendo en el silencio y veo a esa figura paciente, esperando en la oscuridad con sus balanzas, lista para pesar mi alma. Espero que mi historia sirva como advertencia. Gracias por escuchar, señor. Williams, a ver qué más nos trae la noche. La última parada. Señor Williams, buenas noches. Mi nombre es David. Le mando esta historia desde un lugar muy tranquilo. He sido trailero 40 años. 40 años de mi vida se quedaron pegados al asfalto de las carreteras de Estados Unidos y Canadá. Esta es la historia de mi último viaje, el que hice justo antes de jubilarme. El conflicto, como usted diría, era conmigo mismo. Estaba a punto de retirarme. Tenía una casita comprada en un pueblo tranquilo, un pequeño jardín.
todo lo que se supone que un hombre quiere al final de su vida. Pero yo estaba aterrorizado. El rugido del motor, la soledad de la cabina, el olor a diésel. Esa era mi vida. ¿Quién era yo sin mi tráiler? La idea de despertar en la misma cama todos los días, de no tener un destino al que llegar, me telecenaba de un pavor existencial. Este último viaje, una carga de madera desde Oregón hasta Colorado, no se sentía como una celebración, se sentía como un cortejo fúnebre, el entierro del único David que yo conocía. La historia sucedió en Wyoming, en pleno invierno. Me atrapó una ventisca de la nada. La nieve caía tan densa y rápida que el mundo se volvió blanco. Visibilidad cero. Sabía que era una locura seguir. Recordé una vieja parada de camiones en una salida secundaria, un lugar llamado The Wanderer's Rest, el descanso del vagabundo. Hacía años que no pasaba por ahí, pero en mi mente era un refugio seguro. Llegué a la salida y vi el letrero, parpadeando débilmente a través de la tormenta. El lugar estaba casi desierto. Solo había otro tráiler estacionado, un modelo antiguo, cubierto de una gruesa capa de nieve, como si llevara allí mucho tiempo. El pequeño restaurante de la parada, que recordaba abierto a todas horas, estaba oscuro. Apagué el motor. El silencio, roto solo por el aullido del viento, era total. Me sentí increíblemente solo, pero a la vez, ver el otro tráiler me dio una extraña sensación de camaradería. Otro pobre diablo atrapado como yo. Las horas pasaron. La tormenta no amainaba. El frío se colaba por cada rendija de la cabina. Yo miraba el otro camión, preguntándome por el conductor. Estaría durmiendo, escuchando la radio. La melancolía de mi retiro inminente se mezclaba con la desolación del paisaje. Y entonces, una luz se encendió en el restaurante. Un solo foco, una luz amarilla y débil. Unos momentos después, vi una silueta moverse detrás de la ventana esmerilada por el hielo. El alivio me inundó. Estaba abierto. Me puse el abrigo más grueso que tenía y bajé de la cabina, hundiéndome en la nieve hasta las rodillas. Luché contra el viento hasta la puerta del restaurante. La empujé. Se abrió con un chirrido lastimero. El interior estaba helado, casi tan frío como afuera, y estaba cubierto por una capa de polvo que lo hacía parecer abandonado hace décadas. Las mesas, las sillas, el mostrador, todo estaba cubierto de un velo gris. Pero en el centro del mostrador había una taza de café, una taza de cerámica gruesa, de la que salía un hilo de vapor. «Hola», llamé. Mi voz sonó hueca, absorbida por el polvo. Nadie respondió. El silencio era absoluto. Era extraño, pero el cansancio y el frío eran más fuertes que mi inquietud. Me acerqué, me senté en un taburete y tomé la taza entre mis manos heladas. El calor era un bálsamo. Bebí un sorbo, café negro, amargo, fuerte, justo como me gustaba. Mientras bebía, un cansancio como nunca antes había sentido se apoderó de mí. No era sueño, era una pesadez en el alma, una sensación de finalidad. Mis párpados pesaban toneladas. Miré perezosamente por la ventana polvorienta hacia mi tráiler, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera, no con pánico, sino con una extraña y tranquila resignación. Vi a un hombre bajar de mi tráiler, un hombre más joven, con mi misma chaqueta, mi mismo andar cansado. Me vi a mí mismo, hace 30 años, caminando a través de la nieve hacia el restaurante. Lo vi empujar la puerta y entrar. Lentamente, giré mi cabeza y miré hacia el otro tráiler, el que llevaba allí estacionado tanto tiempo. En el asiento del conductor, a través del parabrisas cubierto de nieve, vi a un hombre, un anciano, increíblemente flaco y pálido, con ojos hundidos y una barba canosa. Estaba mirándome. Nuestras miradas se encontraron a través de la tormenta, y el anciano me dedicó un lento, casi imperceptible asentimiento. Una mirada de entendimiento, de bienvenida. Y yo comprendí.
Esto no era una parada de camiones cualquiera, era la última, el final del camino, el lugar donde los viejos traileros como yo vienen a apagar el motor para siempre. El hombre del otro camión era un fantasma, esperando su relevo, y yo era el siguiente. El café no era una bienvenida, era una aceptación. Sentí el tirón del lugar, el deseo abrumador de simplemente quedarme sentado en ese taburete, en el silencio polvoriento, para siempre. Mi narración ahora se siente lejana, como si contara el sueño de otro. Sigo aquí, en el descanso del vagabundo. El tiempo no pasa igual. A veces veo la tormenta de nieve, a veces el sol de verano brilla a través de la ventana sucia. Veo los años pasar como si fueran días. De vez en cuando, un camión solitario sale de la carretera, buscando refugio, y yo lo espero, en el mostrador, con una taza de café caliente. Es mi trabajo ahora. No es un mal final. El motor está apagado. El camino se acabó. Y por fin puedo descansar. Pero si alguna vez ven una luz encendida en una parada de camiones abandonada en medio de una tormenta, sigan de largo. Algunas deudas con la carretera solo se pagan quedándose para siempre.